El Banco Central del Uruguay publica periódicamente información sobre el desempeño financiero de las empresas aseguradoras que operan en Uruguay. De allí se desprende que la facturación de la industria aseguradora alcanzó un récord histórico al sumar unos 2.200 millones de dólares en el año a septiembre. Luego de este hito, hoy les proponemos dedicar nuestro espacio de análisis económico justamente a repasar qué está pasando con el mercado de seguros en Uruguay. ¿Qué tan generalizado es el aumento en las ventas? ¿Hay matices entre el desempeño del Banco de Seguro del Estado y el de las empresas privadas? ¿Cómo se traduce este aumento en materia de resultados para la industria? Bueno, lo vamos a conversar en los próximos minutos con Alicia Corcol, economista de Exante. Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo andás, Romina? Muy bien. Alicia, a ver, comencemos, si te parece, por ubicar a los oyentes con algunas cifras básicas de este sector, ¿no? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo se reparte el mercado entre el Banco de Seguros y las aseguradoras privadas? Bien, me parece bien. A ver, hoy en día el sector de seguros en Uruguay se compone del Banco de Seguros del Estado y de unas 14 empresas privadas. Aclaro por las dudas que la información se publica en forma trimestral, todavía no está el cierre del año pasado, así que lo que voy a estar comentando son datos mirados en base anual, sí, pero que llegan a septiembre de 2023. En ese periodo, la industria aseguradora en Uruguay facturó unos 2.200 millones de dólares, lo que en la jerga se llama prima o primaje. Con ese registro, y como bien marcabas recién, se alcanzó un nuevo máximo histórico. Ya se habían superado los 2.000 millones de dólares en ventas en 2022 y en los últimos meses hubo un escalón adicional. De ese monto, unos 1.500 millones de dólares, es decir, aproximadamente un 70%, correspondieron al Banco de Seguros del Estado. Y los otros casi 700 millones de dólares, que es un 30%, a las aseguradoras privadas si las miramos en forma consolidada. Ahora, aclaro que hay algunas particularidades en lo que es el mercado asegurador uruguayo, porque en Uruguay no todos los tipos de seguros operan en competencia. Sí, eso capaz que vale la pena explicarlo un poquito más, ¿no? Sí, con eso a lo que me refiero es que casi la mitad del volumen de ventas corresponde a seguros previsionales y a seguros por accidentes de trabajo. Bien. Esas dos ramas, esos dos tipos de seguros, movieron en los 12 meses a septiembre unos 1.100 millones de dólares y corresponden exclusivamente al Banco de Seguros del Estado. Ahí recuerden que lo que es seguros de accidentes de trabajo es monopolio de la entidad estatal por ley. Y aunque los seguros previsionales no lo son, actualmente el Banco de Seguros sí es el único jugador que está operando en ese segmento, en esos tipos de seguros. Entonces, el tramo del mercado donde efectivamente hay competencia entre el Banco de Seguros y las empresas privadas ronda un volumen de ventas de unos 1.100 millones de dólares más o menos, y en esa porción 400 millones de dólares son del Banco de Seguros y los otros 700 millones son justamente el primaje de las aseguradoras privadas. Entonces, visto así, en las ramas de seguros donde hay competencia, el Banco de Seguros es igualmente un actor preponderante, pero su peso ronda algo menos de un 40% en lugar de ese 70% que se observaba a nivel agregado, y las empresas privadas pesan en conjunto un poco más del 60%. Bien, quedó entendido, Alicia, entonces ese punto. Ahora, si nos concentramos justamente en este tramo del mercado, que es competido, digamos, Sí. ¿se mantiene la conclusión de que 2023 fue récord de ventas? ¿Y cómo viene la dinámica Banco de Seguro versus los actores privados? Sí, se mantiene. Esos 1.100 millones de dólares también fueron un máximo histórico, y la verdad es que 2023 fue un año de crecimiento también. En el año móvil a septiembre el aumento en dólares del primaje rondó un 20%, que se suma a un crecimiento que también había sido muy intenso en 2022, de hecho superior, cuando el primaje de las ramas de seguros competitivas creció casi 30% frente a 2021, así que venimos de 2 años de crecimiento fuerte. Y con respecto a lo segundo que preguntabas, el aumento fue intenso y parecido, en el orden del 20%, en lo que es Banco de Seguros y también en las aseguradoras privadas. De todos modos, otra aclaración que hay que hacer es que hasta ahora venimos hablando de cifras en dólares.
Y esto no es trivial, porque no todos los tipos de seguros se comercializan en dólares, y por lo tanto, movimientos del tipo de cambio pueden estar afectando las conclusiones, sobre todo si estamos con seguros que se están pactando en moneda nacional. Además, considerando especialmente 2022 y que también 2023 fueron años de caída del dólar en nuestro país. Entonces hace sentido analizar también lo que es el desempeño de las ventas de las aseguradoras expresadas en pesos, incluso también en términos reales, es decir, descontando lo que es el efecto de la inflación. Y cuando lo miramos de esa forma, la conclusión igualmente es de crecimiento en 2023, es un crecimiento en torno a un 3% a nivel consolidado, que refleja una suba de 4% en lo que es la prima del Banco de Seguros y de 2% en la de las empresas privadas. Y agrego que de hecho se vienen encadenando varios años de aumento en términos reales en esta industria, porque el primaje ha venido creciendo ininterrumpidamente entre un 3% y un 5% real cada año ya desde el 2019. Alicia, ¿y qué tan generalizado es ese aumento? Me imagino que puede haber dinámicas muy distintas entre los varios tipos de seguros, ¿no? Que por ejemplo, los que más pesan en nuestro mercado, ¿no? Sí, en el mercado asegurador uruguayo hay, sí, efectivamente, seguros muy distintos. Si nos volvemos a centrar en lo que son estas ramas que decía operan en competencia, ahí los seguros más grandes son por lejos. Los seguros para vehículos, con una prima anual de 480 millones de dólares, es un 44% del total, y los seguros de vida, con ventas por unos 250 millones de dólares, que son 23% del total. Y después le siguen con ventas al año menores a los 100 millones de dólares cada uno, otros tipos de seguros como los rurales, los de robo e incendio, los de transporte, etcétera. Entonces, se constatan, sí, entre las ramas comportamientos heterogéneos, aunque diría que en general la prima de los seguros más grandes en los que hay competencia creció el año pasado, si las medimos en dólares. Ahí hubo subas particularmente fuertes en lo que es seguros para vehículos y seguros por robo, de 25% en cada caso, eso es más o menos un 8% en términos reales, y de más de 10% en seguros de vida y seguros rurales, aunque acá en términos reales la variación queda algo negativa. Y después, por el contrario, en seguros de transporte, en seguros de incendio, ahí se vieron caídas, que de hecho fueron fuertes, de 2 dígitos en términos reales. En el primero de esos dos casos, los rurales, ahí probablemente incidió lo que fue un menor volumen de cargas a asegurar, producto de lo que fue la situación de sequía. Bien. Alicia, más allá del dinamismo en el volumen de actividad, ¿eso se está viendo reflejado también en una mayor rentabilidad para las empresas aseguradoras? ¿Podemos repasar cómo es la situación de estas firmas desde esa perspectiva? Ahí le diría que no. La verdad es que los resultados de la industria aseguradora venían subiendo, mejorando hasta el 2021, pero en 2022 ya hubo un aflojamiento y con estos datos a septiembre se veía otra baja adicional. A nivel agregado, las empresas aseguradoras reportaron ganancias netas por unos 180 millones de dólares en 2021, después bajaron a unos 30 millones de dólares ya en lo que es esta última información disponible. El deterioro de los resultados fue especialmente fuerte en lo que fue el Banco de Seguros. Ahí los resultados incluso fueron negativos en algo más de 10 millones de dólares en el año septiembre. En las pérdidas de la seguridad estatal, ahí inciden, sin embargo, algunos elementos puntuales que me parece que vale la pena tener en cuenta. Sí, se nos acaba el tiempo, pero a ver, estos elementos se relacionan con el hecho de que el Banco de Seguros opera también en algunos segmentos no competitivos, o en qué estabas pensando concretamente cuando hacías esa puntualización. Sí, se relaciona con eso, pero también con que en 2023 se fueron sumando otros factores que llevaron a esas pérdidas. El tema es un poco árido, es complejo, no querría ahondar en demasiados detalles, pero vale la pena comentar que lo que es el resultado operativo del Banco de Seguros en esas ramas, en esos tipos de seguros donde no tiene competencia de privados, la verdad es que viene siendo sistemáticamente negativo. En el caso de los seguros previsionales, esto es algo esperable en realidad, eso se da por lo que son los parámetros que la regulación define para lo que es el funcionamiento del sistema previsional, pero se supondría que deberían ser compensados por resultados financieros que se obtienen, que el Banco de Seguros obtiene por la inversión de los activos. En ese negocio, el previsional, son activos muy grandes. Lo que sucedió en 2023 es que aunque el Banco de Seguros, de hecho, incrementó sus ganancias financieras, las mejoró, eso no fue suficiente para compensar mayores pérdidas operativas en esos segmentos de los que hablaba recién, y tampoco
en los otros tipos de seguro donde sí compite con los privados. Ahí también tuvo resultados negativos. El Banco de Seguros enfrentó el año pasado pérdidas que fueron particularmente abultadas en lo que son seguros rurales. Ahí tuvo pérdidas por 45 millones de dólares en los 12 meses a septiembre, y ahí de vuelta probablemente jugó la sequía con muchos pagos de siniestros en lo que es el sector agropecuario. Uh-huh. Así es que el resultado neto del Banco de Seguros terminó siendo negativo por ese monto que comentaba recién, y que equivale más o menos a un 1% de los que son sus ventas anuales aproximadamente. Por supuesto, visto así, esto es algo adverso, pero querría destacar que estos no son resultados que se observen con frecuencia cuando uno mira periodos largos de tiempo. De hecho, el Banco de Seguros venía de muchos años con resultados que venían siendo siempre positivos. Alicia, gracias por este análisis sobre, estas novedades del mercado asegurador, estas ventas de seguros en niveles récord y lo que hay detrás. Volvemos a conversar con ustedes ya sobre el fin de semana, si te parece. Un abrazo. Dale, perfecto, muchas gracias. Chau.